Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy estamos de regreso aquí en este conversatorio con Atsiri García, nuestra gran amiga, psicóloga licenciada, médico en medicina china y sanadora holística. Disfrutamos siempre las conversaciones y su sabiduría y hoy vamos a hablar, nos va a hacer una pequeña presentación sobre Halloween y el Día de los Muertos. Sí, gracias a Siri por acompañarnos nuevamente y bueno, te doy la palabra para que tú nos Ahí cuentes. está, súper. Hola Dani, buenas tardes, hola a todos, muchas gracias por esta invitación y esta introducción. Qué emoción, la verdad que nos hayamos reunido ahora para hablar del Halloween y del Día de Todos los Muertos, ¿no? Este espacio nos nació cuando justamente estábamos hablando de cumpleaños en nuestro último conversatorio y hablábamos de la importancia que tienen los cumpleaños en todas las visiones alrededor del mundo, ¿no? Y bueno, pues ahora es súper importantísimo reconocer una de las fechas como ritualísticas que de diferentes maneras se presenta también alrededor del mundo y que si bien no es de las más presentes en la antigüedad de algunas tradiciones o algunas culturas, pues la modernidad, ¿no? Y la globalización ya ha hecho que Halloween pues esté presente en todo el mundo. O sea, yo creo que nadie se salva, o sea, Halloween y el Día de Muertos ya, o sea, literalmente ya hasta en China hacen cosas en estas fechas y literalmente producen cosas para nuestros festejos. Así es que sí está bien bonito y bien nutritivo realmente como conocer más a profundidad de qué se tratan estas fechas, ¿no? Como platicábamos en el último conversatorio que tuvimos justamente sobre los cumpleaños, es súper importante y nutritivo ir reconociendo cómo es que la vida misma constantemente es un espacio de mucha ritualística que deja abierto demasiado espacio para nuestra evolución en el cotidiano, ¿sabes? No solo de los que estamos como bien comprometidos en nuestro camino de conciencia y de evolución, sino para todas las personas, porque realmente Halloween, el cumpleaños, el Año Nuevo, es algo que aunque no practiques yoga, nunca hayas tomado medicinas o no estés comprometido en ninguno de estos caminos, es algo que te atraviesa cada año. Es algo que vas a transitar y vas a vivir, ¿no? Entonces, bueno. Quieran o no, y parte de lo rico de estos conversatorios es darle a las personas las herramientas para que lo puedan transitar desde un espacio de mayor conciencia. Exacto. Ujú. Y que aparte de que tengamos mayor conciencia para transitarlo, podamos saborearlo distinto, ¿no? Sí. Algo que platicábamos, no estoy segura si fue fuera o dentro de del conversatorio pasado, era como ahora Halloween puede ser hasta considerado realmente algo demoníaco, ¿no? Yo recuerdo cuando era pequeña, bueno, como buena mexicana, mis tías obviamente hacíamos el altar de muertos y obviamente no les encantaba ninguna de mis tías, ni de mi madre, ni familiares que estuviéramos queriendo jugar en Halloween, porque decían, esas cosas son del diablo, ¿no? Sí, pero no. O sea, realmente la tradición no es así, pero sí me parece que hoy en día lo hemos o la cultura o el co ya sabes, el comercio, ¿no? El capital, lo ha tergiversado de tal manera que lo que se vende es algo muy diferente a lo que realmente la tradición de Halloween es, ¿no? Y me gustaría mucho iniciar hoy nuestro conversatorio con eso, con un pequeño, pues, recorrido de realmente cómo nace Halloween. Hay varias como leyendas de cómo nace, pero a mí la que más me gusta siempre mencionar es la celta, ¿no? La tradición celta de la creación del Samaín, que se supone es como la base real o la más antigua que se reconoce en textos fuera en Europa de lo que hoy en día es el Halloween moderno. Y es bien interesante porque cuando uno lee acerca del Samaín o Samhain, y ves como pequeñas tradiciones que tenían, dices: "Ah, ahora el Halloween moderno tiene sentido". Tiene sentido, pero está desconectado, ¿no? Y bueno, me gustaría un poco iniciar con eso. No sé si hasta aquí duda, comentario, queja, Me encanta, me parece sugerencia. Ah, súper interesante y valiosa la información.
Es 100%. súper bonito, es súper Sí. bonitas estas 2 tradiciones. Y bueno, Samhain o Samaín, ¿no? Que es una de las, para mí, de las, tradiciones antiguas de que se estuvieron perdiendo cuando esta transición que justamente hablábamos en el conversatorio anterior, de cuando se capitaliza o se globaliza el catolicismo, y entonces todas las tradiciones paganas y diabólicas y no acordes a la divinidad fueron intentaron ser calladas o eliminadas, pues Samaín fue una de esas, ¿no? Pero como les comentaba, yo tengo entendido que existen textos de 9000 años antes de así de Cristo, donde ya se hablaba del Samaín, ¿no? Y el Samaín realmente nació como un espacio, en la tradición celta de reconocer esta transición que tiene el año de la mitad del año luminoso o la mitad del año luz y la mitad del año, sombra o la mitad del año oscuro. Habrá que recordar que Samaín o la tradición, la base de Halloween celta, pues viene de todas esas partes del mundo donde el invierno y el otoño, pues sí eran, sí eran muy Ah, oscuros, sí. ¿no? O sea, sí era como una división en la luz del día, en la vida del mundo muy, muy impactante. Nosotros los humanos realmente estamos muy desconectados de los ritmos naturales, pero parte de nuestros ritmos naturales es ir con las estaciones, ¿no? Primavera, verano, salir, el festejo, la fruta, el mango, la pachanga, ¿no? El otoño, un espacio de cosecha, ¿no? De siembra y cosecha para prepararnos para el invierno, que en casi todo el mundo son momentos para ir adentro. Obviamente, ¿no? Miami, Tulum, otros lugares de Bali, el invierno en diciembre, bueno, es diferente porque no hay Claro, tanto frío, no hay tanta oscuridad, pero yo tuve la oportunidad de vivir un invierno en Holanda y bueno, igual que en Nueva York, hay 4 horas de luz, sí. literal hay 4 horas de luz. Para los celtas, esta distinción de la importancia de la luz y lo importante que era reconocer que la mitad del año era una mitad del año luminosa y la otra más oscura, tenía que ver no solamente con una cuestión de la luz del sol y la cosecha de comida, ¿no? De nuestra salud, porque necesitamos sol, ¿no? Sino también con una cuestión espiritual, ¿no? Para los celtas, todos los rituales de matrimonio, de bautizos, de festejos, se tenían que hacer en primavera y en verano, porque eran momentos donde el sol estaba más cerca de la tierra y por lo tanto todo era más luminoso. Y los espíritus que estaban cerca o los seres que estaban cerca solían ser más luminosos. Por eso San Patrick's Day, que también viene de esta tradición, bueno, Irlanda más moderno, ¿no? Es por ahí de los inicios de la primavera, era cuando los duendes buenos que concedían regalos, que concedían premios, aparecían. Porque en la otra mitad del año, donde el mundo estaba un poco más oscuro, si bien estaba más en contacto nuestro cotidiano con el mundo espiritual, también se decía que era más sencillo que hubiesen otros espíritus no tan luminosos fuera. No, por eso de aquí un poco también estas como tergiversaciones en el discurso y en la creencia de que Halloween o el Día de Muertos es un espacio donde salen, bueno, en México se le dicen espíritus chocarreros o espíritus como desencarnados a estar haciendo travesuras, ¿no? Que son los espíritus que en Halloween de repente dicen que están por allí haciendo pues sí, travesuras. Incluso en Halloween, cuando piden dulces los niños en Estados Unidos es dulce o truco. Es como, o me das mi dulce o te voy a hacer una travesura porque es la noche. Esto viene justo de esta idea que en esta transición de mitad del año de luz y mitad del año de sombra, en la sombra o en la falta del sol tan presente, iban a existir otros espíritus más presentes, no tan luminosos. No tan amables, o sea, no iba a ser un duendecillo locochón, buena onda, que te iba a dar un canastito de monedas de oro, o sea, te podías encontrar otro tipo de duendes, otro tipo de brujas, porque incluso sí en la tradición celta sí existen esta dualidad muy presente, ¿no?
están las brujas verdes celtas, las sabias del bosque, de las medicinas, y estaban las que se comían niños, que por más que sea un mito, a mí me parece que sí existían, ¿no? Sí, bueno, de hecho creo que casi que todas las tradiciones tienen esa dualidad y en todos lados vemos las personas como más espirituales que se protegen cuando entran a rituales o a ceremonias de entes negativos o energías negativas. Es parte de, no sé, de la historia, de lo que sucede. Sí, Ujú. es parte de la vida misma, somos una Exacto. es la dualidad, ¿no? Como dice Sí. hablábamos la vez pasada del Feng Shui, pero la medicina china, ¿no? La filosofía china, el Zen, hablan de esta dualidad, está el yin y el yang, ¿no? Así Ujú. como somos luz, somos sombra, ¿no? En el camino chamánico siempre te dicen, ¿no? Así como creces de luz, del mismo tamaño va a ser tu sombra, o sea, no te puedes despegar de ella, por eso es tan importante la conciencia para poderlo observar y que no se apodere de ti, ¿no? A eso es a lo que luego se refieren con las posesiones de espíritus. Es que cuando estamos muy enfocados en nuestra luz, se nos olvida nuestra sombra y entonces estas partes nuestras, yo por ejemplo tengo un taller que me gusta mucho dar que se llama Descubriendo el Animalillo, donde hablo mucho de esto, ¿no? Todos tenemos como Ratatouille, la película esta, que hay un ratoncito ahí moviendo al chef y ayudándole a cocinar, pues todos tenemos una rata tal vez más rabiosa, o un mapache rabioso, o una zarigüeya rabiosa que a veces, en vez de ponernos a hacer comida francesa, pues le empezamos a gritar a los hijos, a los vecinos, ¿no? Y si no nos permitimos observar esta parte nuestra, esta ratilla, este animalillo, pues, va a ser más sencillo que tome poder de nosotros o fuerza de nosotros. Por eso muchas personas espirituales, retomando lo que mencionas, ¿no? En estos rituales de purificación sí se protegen, pero uno de mis maestros decía, la mayor protección es la conciencia de que nada que no resuene contigo se te va a pegar. Entonces, si se te pegó algo ahí de avaricia, bueno, volteate a ver qué tan Mm, ah, generoso eres, claro. ¿no? Si se te pegó ahí por ahí una ratilla así toda, un diablillo ahí todo de la ira, bueno, ¿cómo estás con tu perdón? ¿No? Como, pero sí es una realidad que en esta dualidad que somos, existen seres, espíritus, animales, plantas con una frecuencia mucho más elevada, ¿no? Mucho más refinada, más cercana al sol, más cercana al amor, a la alegría, al gozo, a Dios. Y hay otras que pues, ¿sabes? Por naturaleza misma están más alejadas, ¿no? Es como esta leyenda del escorpión, ¿no? Cuando un escorpión se está ahogando, no sé si te la sabes, esa. Sí, claro, sí, 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 sí. y Ajá. que pica la ranita, ¿no? Pues, no podemos juzgar al escorpión, esa era su Es una naturaleza, la naturaleza. ranita ahí guaje que se debió haber puesto algo, ¿no? Yo hubiese dicho una tortuga, pero justamente, a esto se refería esta tradición celta con la mitad del año luz y la mitad año sombra. Entre más cercanos estemos al sol, incluso en visiones budistas, tibetanas, hinduistas, tántricas, entre más cercanos al sol, que es la divinidad, que es el amor, que es la fuente de creación, va a haber una frecuencia vibratoria de goce y alegría mucho más diferente a cuanto más cercanos estemos a la sombra y a la muerte, ¿no? En esta teoría de las escaleras de las emociones, que ya han estado haciendo estudios para medir las frecuencias electromagnéticas de las emociones, pues lo más cercano a la vibración de un cuerpo muerto es la gente en culpa y en vergüenza, Sí, tal cual. ¿no? Ujú. Y tal cual existen seres encarnados y desencarnados que vibran mucho ahí. Imagínate una persona que va hablando con su soliloquio, ¿no? Eh, de culpa y vergüenza por algo que hizo, y de repente lo atropellan y lo matan ahí. Esa energía se queda ahí encapsulada si no le ayudan a refinarla. Entonces, en momentos como el Samhain, o Samaín, que ahorita vamos a profundizar más, este tipo de energías desencarnadas, vibraciones no tan luminosas, se pueden sentir más presentes porque el sol no está tan presente, ¿no? Entonces, como por eso hacían esta distinción ellos. Sin embargo, la tradición celta no era, bueno, primero que nada, no era el 31 de octubre
como dicen, ¿no? Recordemos que en el año, o sea, el año gregoriano, ¿cuánto tiene? O sea, 2000 años tenemos con él, Exacto, ¿no? sí. Hay que cambiar Y muchas fechas. sí, ¿no? Como que, pero sí existían calendarios lunares mucho más precisos. Y Claro, Samhain o Samaín nacía a partir de la luna de cosecha, que era la luna previa al solsticio de invierno. ¿Solsticio o equinoccio? Siempre los confundo. equinoccio, creo que equinoccio. Gracias, Ajá. porque siempre los confundo. Entonces, era, o sea, lo que pasaba es que cuando la luna de cosecha, esta luna previo al cambio del invierno, aparecía, los agricultores que ya sabían reconocer los movimientos de la luna, decían, ah, es momento de cosechar todo lo que sembramos en este verano, en este otoño, prepararnos para el invierno, pero también prepararnos para esta mitad del año oscuro. Por eso se hacía esta celebración de todos los difuntos, o todos los santos, o todos los ancestros, porque en esta tradición celta, justo después de la cosecha, lo que se hacía era un gran festejo, como una gran comilona, donde se sabía que como estaban en esa transición de la luz y la sombra, también como el portal entre la vida y la muerte era mucho más fino, era Ujú, mucho más fácil que los ancestros estuvieran presentes. Entonces, para ellos, para los celtas en este momento, era cuando se festejaba, se agradecía, primero que nada se festejaba la vida, se agradecía toda la cosecha, se hacían grandes fuegos, grandes fogatas donde daban ofrendas, ¿no? A los dioses, a la naturaleza, y aparte de esto, sabían que sus ancestros iban a estar más cerca y se hacían banquetes tanto para vivos como para muertos. De ahí es que nace también la cuestión de los, ¿cómo se dice esto? De los disfraces, porque también en este festejo, en esta fiesta, la idea era que te podías festejar, disfrazar, ponerte máscaras, ponerte como atuendos divertidos o llamativos para atraer a seres luminosos y a tus ancestros. Sin embargo, sí se decía que como era más probable que se pudieran acercar también espíritus de una frecuencia más densa o más oscura o menos luminosa, también se hacían pequeños rituales de protección. Uno de los más antiguos era esto de cortar las manzanas y dejar la estrella que, bueno, si cortas una manzana, no así, sino así, está el ajá. palito, la cortas Sí, así sí, y tú sí. la ves, aquí se hace como una estrellita. Y Sí, esa estrellita le ponían ciertas especias y miel y las ponían alrededor de donde hacían el festejo para evitar que brujas, duendes malvados, espíritus chocarreros se acercaran. Otra de las cosas que hacían en estas tradiciones celtas eran los nabos, las papas y todos los como tubérculos más feos que encontraban. Les hacían caritas, les hacían como unos grabados y se decía que ayudaban a, ¿cómo se dice? espantar. Espantar a estos Exacto. espíritus, Ujú, ¿no? Y si sí, te fijas, ya ahí se va viendo cómo nace el nuevo Halloween. exacto, totalmente. ¿No? Ujú, O sea, sí. sí nos disfrazábamos, o sí, digo, yo tengo una abuela celta, ¿no? Entonces, la tradición celta sí se hacía el disfraz, ¿no? Sí nos disfrazábamos para honrar esta vida, para festejar, para hacer las ofrendas, se hacían estas grandes fogatas y sí se alejaban los espíritus con ciertos rituales que hoy en día, si tú vienes a Estados Unidos en Halloween, te das cuenta que están este sincronismo, o sea, estas como conexiones Vestigios, presente. como vestigios de lo que fue y cómo a lo largo de nuestra historia se va distorsionando de alguna manera, como vemos que pasa en tantas cosas. Y también mucho tiene que ver con la movilidad humana, ¿no? Sí. Cuando la Segunda Guerra Mundial y la Gran Depresión y toda esta gran migración que hubo a Estados Unidos de personas de Europa, ¿no? Los celtas que llegaron acá, obviamente no encontraban nabos feos en cosecha, pero se dieron cuenta que aquí existían estas calabazotas huecas que se podían grabar Claro. y las utilizaban para como, bueno, no tengo mi nabo, pero tengo esta calabaza. Entonces, bueno, vamos a ponerla para espantar estos espíritus y la gente la sigue usando. La manzana ahora sí,
la sigues teniendo llena de miel, pero bueno, ahora es un dulce para niños, ¿no? Y los Sí. disfraces que eran para honrar a estos espíritus que te ayudaron en la cosecha, a tus ancestros para el festejo de la vida, pues ahora es lo que para mí, que hablábamos la vez pasada, ¿no? Se empieza a convertir en un espacio más demoníaco, ¿no? Porque antes sí, claro que estos disfraces eran para honrar y ahora, bueno, yo el Halloween pasado tuve la oportunidad de salir a una fiesta en California y de repente bueno, yo me disfracé de una de las brujas de Hocus Pocus, pero yo me esperaba ver disfraces un poco más bellos. Y sí, Divertidos, sí, sí. sí, y me empecé a topar muchos con sangre, que la hacha, que la tripa, que era para mí súper impactante, la verdad. Sí. Sí, sí, porque aparte yo tuve la oportunidad de celebrar contigo el Día de los Muertos en México y sé que vamos a ir para allá, pero es otra visión completamente Totalmente distinta. Entonces, diferente. cuando tú vienes de toda una vida a celebrar eso y te encuentras aquí con los disfraces sangrientos, morbosos y lo que decimos casi que diabólicos, hay un shock cultural ahí muy fuerte. Y me encanta que Sí, estemos teniendo esta conversación, porque ya uno va viendo de dónde viene y bueno, en este camino que tratamos de recorrer juntos de conciencia, cómo poder rescatar todas las cosas hermosas que habían y cómo poder como alinearnos con las energías positivas de esa celebración. sí, y que aparte justamente o sea, como lo dices, ¿no? Nosotros, los mexicanos que pudimos vivir la tradición, porque sé que muchas familias no, pero al menos la mía sí, ¿no? La mía sí, cada año hacíamos los altares, sí hacíamos las ofrendas, nos llegaban a los grandes tianguis o grandes mercados que solo vendían flores, o sea, Dani, solo encontrabas flores de cempasúchil, calaveritas de azúcar, pan de muerto y comida porque ibas, pues, a comer también, ¿no? Pero de pasar de ver esta tradición donde todos se reunían, donde sacabas las fotos de tus ancestros, ahorita vamos a eso, ¿no? A de repente, digo, no es que no me guste, también me gusta Halloween, a mi hermanito y a mí nos gustaba hacer maratón de películas de Disney, ¿no? Y comer cereales, pero sí, ya vivirlo en América, que fue el año pasado fue la primera vez que yo pude vivirlo, sí fue, como dices, sí es impactante, porque justamente lo que hablamos en nuestro conversatorio de cumpleaños, a veces hay portales mundiales con energía tan nutritiva y tan expansiva presente para todos, que también es triste ver cómo la mueven, ¿no? Y Sí. entonces, como lo mencionas ahora, tener en este camino de la conciencia la posibilidad de cada vez irnos nutriendo más y recuperando lo bello, creo que está súper bonito porque es como un llamado mundial, ¿no? A retomar las tradiciones. Aparte, creo que una cosa no quita la otra, o sea, lo que hablamos el otro día en nuestro conversatorio, puedes tener una súper celebración de cumpleaños, pero tú en tu mundo interno puedes tener un recuento, puedes evaluar tu año, puedes poner orden en tu vida y de cierta manera maximizar esa energía que está disponible para ti. Entonces, igual, puedes ir a una súper fiesta de Halloween, disfrutártelo un montón, hacer trick or treat con tus hijos, pero al mismo tiempo tener la conciencia de cómo celebrarlo de una manera, bueno, más consciente o aprovechar también ese portal que se abre para todos nosotros en esas fechas. Sí, que justo un poco te contaba, ¿no? El año pasado yo compartí rezos con niños santos, justo en el portal que ahorita vamos a hablar de este portal, que se abre en estas fechas para los ancestros, pero en medio del portal yo me fui de fiesta en California. Ah, Digo, Exacto, estábamos rezando y conectamos con los ancestros, pero yo me disfracé, me dieron dulces, comí dulces a lo loco, no, justo, porque cuando podemos tener este equilibrio entre lo humano y vagno del día a día, pero también tal. el espacio de reconocer lo ritualístico que ya tenemos, híjole, la vida se vuelve mucho más placentera, bueno, para mí, ¿no? Sí, Sí, creo y que bueno, también más rico, poder disfrutar de la humanidad, de lo que hacemos todos para los cumpleaños, para los años nuevos, porque también vamos a tener un conversatorio sobre ese día mm, y al mismo tiempo en tu mundo interno, no tienes ni siquiera que compartirlo con todo el mundo, pero tú tener esa conciencia y esa conexión. Ujú. sí, yo quería mostrarles hoy, yo mandé a hacer
un altar pequeño de crochet y se me olvidó sacarlo, se los quería mostrar justo hablando de los elementos del Día de Muertos, ¿no? Pero sí, justo cuando podemos reconocer estas 2 partes, hay un algo en nosotros que se balancea y se equilibra mucho, ¿no? Yo te compartía en el conversatorio de cumpleaños, yo tenía una amiga que nunca festejaba sus cumpleaños hasta que un terapeuta le hizo ver lo importante, ¿no? Y luego ya inició el camino con las medicinas, ¿no? Y ahora no solo festeja su cumpleaños, sino que también siempre se permite tener estos espacios para conectar con lo que necesita su espíritu en ese momento. A veces se va de retiro de meditación, a veces se va a las montañas, pero cada año hace un fiestón loco, ¿no? Y fiestón. De esos fiestones sabrosos que uno está esperando su cumpleaños, o sea, cada año dices: "¿Cuándo va a ser su fiesta Cari este año?", ¿no? Y justo siento, ella encontró el balance cuando alguien se lo hizo ver, y también estaría bien bonito para todos los que tenemos raíces o no celtas, los que tenemos raíces o no mexicanas, sí reconocer que en casi todo el mundo, los chinos no, la verdad no sabría, te mentiría si te digo algo, pero en casi todo el mundo tienen en este portal entre el otoño y el invierno algún ritual para conectar con la tierra o para agradecer la cosecha o para conectar con los ancestros. En Alemania igual se hacía. Tenían, yo no, hoy no te lo puedo profundizar porque tampoco recuerdo tanto, pero tienen por ahí en estas mismas fechas un festejo en Alemania donde hacen pasteles de manzana y se reúnen todas las familias. Entonces, es como, yo siento que en este hilo que nos conecta a todos los humanos alrededor del mundo, como humanidad, como espíritus, siempre está presente esto, justo el festejo como del nacimiento de la vida, el honrar a los ancestros, la vida y la muerte, y la transición de un año a otro año, ¿no? Es como que este hilo que en Sí. casi todo el mundo se festeja, ¿no? Y bueno, te decía, para continuar, porque luego yo me meto un montón de chisme cósmico y se nos va el tiempo, ¿no? De justamente las fechas reales. ¿Por qué menciono esto? No porque quiera que cambien de día el Halloween, una vez me decía un amigo: "Ay, pero es que tú con tus cosas hippies quieres cambiar", yo: "No, no quiero cambiar nada, ¿no? No quiero cambiar la fecha del Halloween", pero la realidad es que el 31 de octubre empezó a existir hace 2000 años. Antes no existía, no teníamos esto, teníamos un calendario lunar, un calendario ritualístico, incluso, que se basaba a partir de las lunas de cada año, luna llena, luna nueva, ¿no? Así inicia el Navaratri, que es una tradición muy profunda y muy presente en la India y en las visiones tántricas, que son las 9 noches de la Madre Divina. Es cierta luna al año y a veces Navaratri puede ser en septiembre y a veces es en octubre y a veces es en agosto, pero es justo dependiendo de cierta luna. Igual es el Samaín o la tradición y el portal de todos los muertos o de todos los santos en México, que es a partir de la luna de cosecha, la luna llena de cosecha, que normalmente suele ser como en los 20 y algo de octubre, hasta algunos decían que hasta la transición del invierno, pero una cosa real es que antes del calendario gregoriano, nosotros no cambiábamos de otoño a invierno el 21 de diciembre, ¿no? Era justo después de las cosechas. Claro. Entonces era un portal que se abría como de 15, o de 7 a 15 días, dependiendo la tradición, donde en estas culturas, este portal que se abría era el espacio como bien difuso entre la vida, la muerte, entre los vivos, entre los que ya se fueron, entre los que se quedaron aquí, estamos encarnados, y entre los que se quedaron aquí están desencarnados. Tanto la tradición celta como la mexica y la maya, que hablan del Día de los Muertos, lo mencionan, este portal, ¿no? A partir de esta luna y hasta tal día. En México, por ejemplo, ahora ya es más como popularizado que a partir del 25-26 de octubre hasta el 2 de noviembre se empieza el peregrinaje de los muertos. Cambia mucho y varía mucho de la región y de las tradiciones.
pero se ve este portal, igual era el Samaín, la luna llena, la luna de cosecha, la fiesta que duraba varios días, donde se festejaban a los ancestros, se festejaba la vida, festejaba la cosecha, y también se preparaban para el invierno, guardando provisiones para el invierno, pero también haciendo rituales para que los espíritus que en el invierno iban a tener hambre no se metieran con tu familia, ¿no? Entonces, si te fijas, es un portal de mucha conexión con el mundo espiritual de los ancestros que sí está presente y que no conocemos tanto, ¿no? Sí. Pero Y la importancia de los ancestros en todas las tradiciones, cómo nos ayudan y cómo nosotros los ayudamos a ellos a transitar. Ujú. sí, y cómo es tan importante reconocer y nombrar a los ancestros, porque son los dones, las lecciones y aprendizajes que venimos a tener a este mundo. La fuerza de nuestras abuelas o nuestros abuelos, las enfermedades de nuestros abuelos y nuestras abuelas, ¿no? El otro día estábamos desayunando con mi suegra y estábamos bromeando, ¿no? De por qué no nos heredaron tierras y terrenos los ancestros y nos heredan enfermedades o aprendizajes, ¿no? Pero bueno, es parte de lo que venimos a Sí, hacer en esta sí, tierra, pero es bien importante y ya con esto paso al Día de Muertos, que justo por eso nosotros en México nos reunimos los días de muertos, porque una es intentar mantener viva la memoria de nuestros ancestros, que no se olviden nuestros abuelos. Dos, es reconocer las características de nuestros abuelos que seguimos compartiendo, que siguen estando presentes. Y tres, aparte de honrar a los ancestros y reconocer estas características, es poder ser conscientes que qué cosa familiar tenemos todavía ahí que trabajar, ¿no? A mí me gustaba mucho el Día de Muertos justo por esto, porque hablábamos de nuestros abuelos, bisabuelos, de abuelos que nunca conocimos, ¿no? Y por ejemplo, a mi papá Juan, que es el abuelo de mi mamá, yo nunca lo conocí, pero ahora todos en la familia de parte de mi mamá sabíamos que es gracias a este abuelo que a todos nos gusta comer un montón de fruta, porque este abuelo fue de los primeros mercaderes de fruta en México, en Jalisco, en las costas de Jalisco y Colima. Entonces siempre llegaba y a los niños, en vez de dulces, nos daba, o sea, les daba frutas a mis abuelos, ¿no? A mis tíos. Y ahora todos entendemos, claro, o sea, ya lo traíamos, o sea, por eso nos encanta la fruta a todos, ¿no? sí. Es por el papá Juan, ¿no? Claro, es parte como del subconsciente del sistema, de la familia, de todos los descendientes. Ujú. Sí, y que es bien importante reconocerla, porque incluso en esas fechas es cuando se abre más también el mundo onírico y uno puede soñar con los ancestros, recibir mensajes, ¿no? En la tradición de los ninja y samurái, no me acuerdo cuál es como el nombre específico que reciben, pero para ellos habían memorias genéticas que se compartían de experiencias desde los ancestros. Entonces, reconocer eso era también reconocer el poder que el ninja iba a tener, ¿no? Y ellos también tenían estos festejos en ciertas lunas del año, ahorita no te sé decir cuál, en Claro, la que honraban a sus ancestros para reconocer y poder conectar con las memorias, genéticas que les habían heredado, sin medicinas, o sea, sin ayahuasca, porque ahora lo hacemos con ayahuasca y hongos, pero ellos, los samuráis, los ninjas, tenían prácticas específicas para ver las memorias genéticas de sus ancestros y poderlas utilizar en el combate. O sea, sí, súper eh, importante reconocer a los ancestros. sí, sí, sí. Y por eso mi día favorito del año es el Día de Muertos. Porque justo es lo que hace, ¿no? Y bueno, nosotros en México, el Día de Muertos, como te compartía, depende de la tradición, puede iniciar el 25, 20 y 26 de octubre hasta el 2 de noviembre, o la más sencilla es los primeros días de noviembre. ¿Por qué? Porque nosotros lo que teníamos de tradición o lo que creemos en México es que sí, en efecto, una vez al año, a partir de la luna de cosecha, se abre un portal donde el mundo de la vida y la muerte, de los vivos y los muertos, los que están y los que no están, se hace súper delgadito, súper finito,
y se siente, Dani. A mí siempre me encantó porque en verdad sí se siente como el viento va cambiando, los olores van cambiando, las sensaciones van cambiando. Es como esos días se vuelven mucho más místicos. Es muy interesante. Yo me acuerdo a los 4 años feliz de decir, ah, ya viene el Día de Muertos, porque se siente este portal, se siente este cambio energético en la tierra. Y bueno, para nosotros en México, cuando hay esta transición, creemos que cada día transitan espíritus distintos. Por ejemplo, se dice que los primeros que vienen son los animales de la familia que murieron, ¿no? Como los guardianes familiares, como si tu perrito, tu gatito, si tuviste pajaritos, son los primeros que salen y ya empiezan el recorrido del Xibalbá o el Mictlán, que es este espacio donde habitan los espíritus para la tradición mexica y maya, y empiezan a hacer el peregrinaje o el recorrido para limpiar cualquier cosa que pueda impedir que los ancestros lleguen con bien. Y así va, ¿no? Como los animales, las mujeres que murieron en parto, los que murieron en accidentes, los que murieron en situaciones violentas. Hay un día para cada uno de estos familiares que murieron, que van haciendo el peregrinaje, y el 1 de noviembre, la primera noche de noviembre, y entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre, lo que llegan de visita son los espíritus de los niños, niñas y bebés de la familia que murieron. Como ya se hizo todo este peregrinaje de guardianes y espíritus en dolor, ya está mucho más limpio el espacio para que espíritus tan etéreos y refinados como los bebés puedan llegar. Y el 2 de noviembre llegan los ancestros que pudieron fallecer por enfermedad o por cualquier situación, pero en paz en casa, que no fueron atropellados, que no tuvieron un accidente, que no se pelearon, que no fue en el parto, son los que llegan al último, ¿no? Es este peregrinaje. Por eso, bueno, yo me emociono. ¿Duda? ¿Comentario? Estamos bien, o sea, falta, ya estamos casi por la hora, pero está muy interesante y es valiosa toda la información, así que seguimos Le un voy, poquito. le voy a echar un poquito de fuego Sí, 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 para nada más hablar sí. de la tradición del Día de Muertos y unos tips de cómo conectar este año, ¿no? Y bueno, entonces este peregrinaje que se hace, eso es la tradición de los difuntos o de todos los muertos en México. Son diferentes, ya sean en el norte o en el sur, porque en el norte son los mexicas, los tarahumaras, y más en el sur son los otomís, los mayas, ¿no? Y las visiones son diferentes. Por ejemplo, en Yucatán, yo lloro porque este año no me va a tocar comer un mukbi pollo, pero en Yucatán la tradición es hacer como un tamal así enorme, mira, se me antoja, ¿no? Que es como es la masa del tamal, pero está relleno con frijoles y carne de pollo, de res y de puerco, y lo meten debajo de la tierra y lo hornean, porque dicen que este mukbi pollo era lo que les iba a dar fuerza a los ancestros para regresar. ¿No? Entonces, pero, por ejemplo, en México centro, ¿no? Más en la ciudad del DF, de México, perdón, en el antiguo Distrito Federal, o en Guadalajara, o en San Luis Potosí, o en Aguascalientes, o Michoacán, que tienen muy presente la tradición mexica, ahí se decía, o se dice, que lo que debemos de poner en el altar era la comida favorita de los difuntos, ¿no? Y bueno, esto es como a grandes rasgos lo que es el Día de Muertos mexicano, y lo más importante para nosotros en el Día de Muertos son los altares. ¿Por qué los altares? Porque era un espacio para poder honrar a nuestros ancestros. Se ponen pertenencias de la gente, ¿no? Que quieres que te visite la comida, los dulces favoritos de los ancestros o de los familiares, ¿no? Yo, por ejemplo, cada año pongo un altar de muertos y pongo una lata de whiskas para mi gato Catrino que murió, ¿no? Cuando yo vivía en Francia. Eh, Ponemos tequila para mi papá José, que sabemos que amaba el tequila. No, ponemos semas para mi mamá, para mi abuela que amaba ese tipo de pan. Se pone lo que cada persona gozaba más comer, porque era una forma de que su espíritu viniera y recuperaran fuerzas para regresar en el peregrinaje al Mictla. Y los niveles del altar de muertos es importante, porque algunos dicen
que debe de haber 3 niveles básicos, ¿no? Que representa la tierra, el cielo y el inframundo, o 7 niveles que representa o 13 que representa el peregrinaje del espíritu antes de volver a reencarnar, que son estos 7 niveles o 7 infiernos de Dante, o los 3 espacios de purgatorio en el Bardo Todol, o los 7 espacios, los 13 momentos de limpieza del espíritu antes de la reencarnación, que también se considera como el limbo, ¿no? Si te fijas, es como Es lo que ahí las siempre visiones. hablamos, que hay un hilo que une todo, aunque estén todos en culturas o visiones diferentes, al final la creencia es bastante parecida. Mm, Súper parecida, súper, sí. súper parecida. Y bueno, ya para darle fuego, un poco menciono nada más lo que llevan estos altares, ¿no? En México, esta tradición del Día de Muertos, los altares tiene que tener ciertos elementos bien particulares, así como para el Samaín se requerían las manzanas, los nabos y el fuego, porque era una forma de ofrendar la cosecha, agradecer y alejar malos espíritus y traer buenos. Para nosotros, muy similar son el agua, ¿no? Que representaba que iba a darle vida a nuestros ancestros, la sal de mar, que representaba que iba a purificar el espíritu de nuestros ancestros, la flor de cempasúchil, que la puse muy lejos, aquí tenía unas para mostrarlas, pero la flor de cempasúchil, que es esta flor como naranja grande, tú sí la viste en nuestro Sí, sí, festejo, sí, Dani, claro. que tiene un olor bien particular y solo crece en esta temporada una vez al año. No la puedes hacer crecer en otro momento, solo crece entre octubre y noviembre y tiene este olor bien bonito que se dice es el olor lo que va a atraer a los difuntos y a los espíritus más refinados, porque al ser un olor tan sublime, a los espíritus desencarnados o chocarreros los va a alejar. Y que aparte la flor, al tener la figura redonda, dorada como un sol, representa la luz de la vida y por eso ciertos espíritus no se pueden acercar porque su frecuencia vibracional es muy alta, ¿no? Las calaveritas, que son las calaveritas de azúcar, que son una calaverita blanca, ¿no? Que tiene un montón de dibujos de colores, de flores, puedes ponerle nombre, ¿no? En México esto representa esta dualidad entre la vida y la muerte, y que los mexicanos sí vemos la muerte como un festejo, ¿no? Para nosotros no es tan trágica la muerte, es como, ah, qué bueno, ya está descansando. Ah, qué bien, ya va a ir con los abuelos. Ah, la siguiente Claro. vida, ¿no? Nosotros, y los funerales en México suelen convertirse en grandes pachangas, ¿no? Entonces nosotros sí tenemos como esta línea muy delgada entre lo divertido y el respeto que requiere la muerte, es como nos burlamos de la muerte. Uno de los elementos que se hacen en cada año son las calaveritas escritas, que son poemas donde se burla uno de la muerte, como la calaca vino y me quiso encontrar, comiendo pan de muerto, llegó a mi hogar, por dragones se atragantó y no me pudo llevar, ¿no? Es una Sí, calaverita. recuerdo de cuando lo compartimos. Sí. ¿No? Y son divertidísimas, ¿no? Porque nos burlamos de la muerte, lloramos a nuestros ancestros, pero a la vez los estamos festejando, Sí. ¿no? Entonces, en los altares, por eso tenemos las calaveritas de azúcar que representan la vida, la muerte, esta diversión, y ponemos el nombre de nuestros ancestros, una calaverita por cada uno con su nombre, ¿no? La flor de cempasúchil para que el olor los atraiga, la sal, se decía también que se ponían caminos de ceniza para que la ceniza que se refinó, que fue algo que refinó el fuego, limpiara cualquier cosa que estuviera también pegada en los ancestros. Y las tradiciones más antiguas, que todavía en algunas familias en Musquis, por ejemplo, que es un pueblo en la Ciudad de México que festejan súper bien el Día de Muertos, o en Michoacán, la original es que la gente ponía un camino de cempasúchil y ceniza desde la tumba de sus ancestros hasta su casa. Ah, wow. Ok. Marcaban el recorrido y les Bien. ponían velas. También se acostumbra a poner un camino de velas para que se les ilumine, velas en el altar, ¿no? Y el pan de muerto. Que el pan de muerto, bueno, ese ya será otra historia porque tiene muchas, muchas tradiciones, muchas formas de interpretarse. Algunos dicen que sí lo hacían de muertos. Yo la verdad creo que eso es propaganda de colonista, ¿no? De la colonización.
pero el pan de muerto lo que hacía es representar los huesitos de un difunto, por eso su forma, y se le agrega y los elementos que son azares, anís, rosas, eran elementos para que justamente fuera un pan que tuviera una frecuencia muy elevada y que realmente fuera un alimento espiritual, ¿no? Y bueno, más o menos esto es como a grandes rasgos lo que es el Día de Muertos y los elementos que se deben de tener, ¿no? Se dice que se puede hacer altares hasta de un nivel, 2, 3 niveles, 13, los que quieras, pero que sí es importante los elementos en el altar, ¿no? Y que reitero. Y de cierta manera, otra vez regresamos a lo que estábamos hablando en el conversatorio anterior, de convertir estos espacios en momentos de rituales, ¿sabes? Con su altar, con su principio, con su fin, con su rezo y los elementos que tú mencionaste la vez pasada, que eran de un tipo y para estos festejos de otro, pero justamente para marcarlo como un hito, como algo importante y que nuestro subconsciente también lo registre como tal. O sea, Sí, 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 ujú, sí, que son como momentos también hasta de transición en el año y tal cual, así como como lo mencionas, ¿no? Depende la visión, puedes iniciar poniendo velas, agua y tal, el 26 o después de esta luna de cosecha, y el cierre de este portal para muchas personas es el 3 de noviembre, ¿no? Donde las personas vienen, los familiares, normalmente antes se hacía un gran altar por familia. Entonces se elegía la casa de la abuela o una casa, por ejemplo, en mi familia siempre era en mi casa, Navidad y Día de Muertos era nuestro hogar, donde se ponía todo. Y todas las familias, todos los primos, todos los tíos vienen al día siguiente a comer lo que está en el altar. Y a cotorrear, si no, la tradición original es pasar toda la noche en vela enfrente del altar, cotorreando, tomando tequila, tomando mezcal, tomando chocolate, comiendo pan, comiendo fruta, ¿no? Pero para las personas que ya no hacen esta tradición de estar toda la noche, sí se claro, acostumbra al día siguiente, ¿no? Y sí se claro. siente. A mí me ha tocado, después de que me fui de casa, yo lo seguía haciendo al altar, mis padres los dejaron de hacer mis tíos, y 2 que 3 veces recuerdo así sentir a todos mis ancestros en la sala y yo así de: "Okey, esta vez no quiero cotorrear. Esta vez ahí les dejo Sí. el café". Pero los ruidos, ¿no? También incluso ciertos ruidos que se escuchan, ciertos olores que llegan que tú dices: "Bueno, ¿qué está pasando?", ¿no? Porque el velo está tan delgado, pero al mismo tiempo es una ofrenda. Estamos aquí gracias a ellos, somos Exacto. producto de ese recorrido y una vez al año nos tomamos el tiempo y la energía de honrarlos. Y si mal no recuerdo, me habías comentado, o sea, toda esa comida es para comida energética para ellos también, para ayudarlos en su recorrido. Entonces estamos allí apoyándolos y ayudándolos en lo que les queda por transitar antes de Sí, y que aquí hay regresar. 2 visiones, ¿eh? Hay una que dice que la comida del altar es justo comida energética para ellos y que no se toca, y hay otra que al día siguiente lo que los ancestros dejaron se lo comen los familiares para que esa misma energía con la que ellos se nutrieron nos llegue a nosotros, es como un intercambio, ¿no? En mi familia no, mi papá no nos dejaba comernos las cosas que dejábamos en el altar porque mi papá era bombero, tenía sus cosas, ¿no? Pero otras familias de amigos sí lo hacían, se comían la comida que estaba en el altar. Más bien nosotros lo que hacíamos era dejar el altar tal cual para nuestros ancestros y alrededor del altar sentarnos todos a cotorrear con tamales, con comida especialmente que traíamos para nosotros, ¿no? Claro. Y ahí depende por eso mucho la visión. El año pasado, que a mí me tocó estar en California, y pude poner un altar de muertos en casa de un amigo, yo me quedé toda la noche tomando mezcal con mis abuelos. Literalmente estuvimos tomando mezcal y se sentían ahí todos mis abuelos, ¿no? Y mi amigo que se sentó conmigo me contó también de sus ancestros y se sentía como este cotorreo de los ancestros presentes, ¿no? Incluso aunque no hagas un altar de muertos como tal, con todos los elementos, el que tú te permitas en esas noches sentarte a pensar y honrar a tus ancestros, tomarte un mezcal, un tequila, un café con tu abuelo, con tu abuela, un jugo, un pan, lo que eso que hacías con esa persona, ¿no? Con tu papá, con tu mamá, si ya trascendieron, también te permite conectar y resignificar. Hay una nutrición, como un acercamiento a esta energía de los ancestros.
Eso justamente es lo que te iba a preguntar, o sea, si no estás como en ese ambiente de armar el altar familiar porque vives en Estados Unidos o vives en otro país que no llevan esa tradición tan, de manera tan fiel, ¿qué recomendarías que sí se puede hacer? Y cómo, y ya como para cerrar, porque ya tenemos la hora, o sea, que sí se puede hacer, y igual que nos contaste para el cumpleaños, cómo abrir, o sea, abrir el ritual, cerrarlo, esto también requiere de eso, de cómo abrir el espacio, cerrarlo. Si quieres ya estos últimos minutos darnos unas recomendaciones Sí. y ya con eso podemos Por cerrar. último, ya para cerrar, a mí solamente me gustaría agregar que esta cuestión del acercamiento con los ancestros y la ritualística es algo humano, es algo del espíritu humano que trasciende culturas, religiones, visiones, idiomas. Obviamente, pues, a lo mejor en China no encuentran flor de cempasúchil, o en Miami no encontramos pan de muerto, ¿no? Pero sí todos tenemos este deseo de conectar con nuestros ancestros, y sí todos sentimos en todas partes del mundo, porque te juro que he vivido el Día de Muertos en Ámsterdam, en Estados Unidos, en México, y este portal sí se abre en todos lados. Lo que sí se puede hacer es permitirte esos días honrar a los ancestros. Tal vez en una mesita en tu casa pones las fotos de tus abuelos, un vasito de agua, ¿no? Que ese es primordial porque pues, hacen un peregrinaje y llegan con sed. Tal vez una lucecita, una velita Una esas vela. noches, esos Mm. días, ¿no? Que son como los elementos principales. En todos los elementos ritualísticos principales son el fuego, el agua, copal o incienso, ¿no? Ciertos, ¿para qué? Para que solo energías muy refinadas te acerquen. Para eso es la flor de cempasúchil para nosotros. Si no la puedes conseguir, tal vez unas rosas que son súper aromáticas, unas lavandas que también son de frecuencia alta o un incienso, solo para cuidar el espacio, ¿no? Poquita sal en un plato, que es un elemento también mundial que ayuda para justo refinar la energía. Y tal vez el día de Halloween, el 31 de octubre, el primero 2 de noviembre, tal vez un par de horas antes de irte a dormir, sentarte ahí solo a pensar en tus ancestros. Si eres budista, cantarle unos mantras. Si haces música medicina, tocarle unos cuenquitos. Si eres más pagano, echarte unos mezcales, ¿no? Sí, que lo que te vayan haciendo, ¿no? No necesariamente a veces no se puede. Yo he tenido años en los que literalmente solo pongo una foto o ni siquiera la foto, puedes poner el nombre de tus familiares, los apellidos, lo pones ahí simbólicamente, los atraes, pones una vela, un incienso, un vaso de agua, alguna frutita y te sientas ahí a cotorrear un ratito con ellos, ¿no? Y sí se siente, incluso esa noche puedes percibir olores, sonidos, tener sueños diferentes, ya más acordes a algo que tal vez tus ancestros te quieran comunicar. De hecho, yo recuerdo que a nosotros nos pasó algo así, ¿no? Una ancestra tuya se Sí. comunicó contigo. Sí, eso empezó todo un proceso en mi vida bien importante, en efecto, así que sí, 100%. Y otra pregunta, si estás Ujú. dentro del contexto del Halloween comercial y de todo lo que está pasando, ¿valdría la pena también como que tú te resguardes energéticamente? Más allá de que puedas ofrendar a tus ancestros, también tú como de cierta manera no conectar con esas vibraciones de esos festejos más, no quiero usar la palabra diabólicos, pero que no son tan puros, pues. Yo creo que alguna forma en la que podemos siempre cuidarnos es teniendo claro qué hacemos y por qué lo estamos haciendo, ¿no? No tiene nada de malo disfrazarte de, no sé, el maravilloso mundo de Jack o de las nuevas Sí. películas de Disney que hay de moda, ¿no? Y salirte a pedir dulces o ir a una fiesta de disfraces a un antro y disfrutar la vida y gozar, porque eso es la humanidad siendo el humano siendo humano. Lo que hablamos al principio. Sin embargo, sí es una realidad que en esas noches, con un velo tan delgado, muchos espíritus y muchos seres sí están por ahí vagando y también muchos humanos con conocimiento. En México, a partir de los primeros días de octubre, dejan de regalar gatos negros y gatos blancos porque hay mucha gente que los usaba para sacrificios de gatos, ¿no? Yo a mi gato no los dejaba, o sea, octubre y noviembre era como
encerrado bajo llave el gato, porque sí pasan esas cosas. O sea, que Sí pasa, nosotros no creamos, que no lo definitivamente pasa. conozcamos, no significa que no exista. Ujú, Y una forma de cuidarnos, tal vez, es ser consciente que esta dualidad existe y que aunque nosotros solo estamos queriendo festejar, intentarlo hacerlo desde el lado más luminoso posible, ¿no? Es como sí, esta historia de los 2 lobos, ¿cuál lobo vas a alimentar? ¿Te vas a disfrazar del destripador Jack o puedes, no sé, de repente disfrazarte de hada del bosque? Todos hemos soñado ser hadas o claro. duendes, ¿no? A todos se nos ha antojado alguna vez en la Sí, vida. Es qué parte de tu energía quieres nutrir. Entonces, si vas a festejar Halloween comercial, no está mal, pero ¿para qué te estás disfrazando? Encontrarle un simbolismo, ¿no? A lo mejor, yo, por ejemplo, el año pasado tenía muchas ganas de jugar con este lado más de bruja sexual, es por un trabajo que estaba haciendo con otra maestra, como más boba, y entonces elegí un disfraz de una bruja de Disney que es súper coqueta y sexual y blondie y boba, ¿no? Pero era también toda una cuestión sí, de divertirme, pero también como muy metafísica, muy de me disfrazo de esto porque quiero trascender esto que no estoy logrando tener, ¿no? claro. Igual todas las personas, quien se Sí, quiere ir de fiesta, a lo mejor dice: "Este año me hizo falta ser más sabia, me voy a disfrazar de Hermione y de Harry Potter", ¿no? Que una cosa claro. así. Sí, sí, ¿No? sí. Es como jugar un poquito. Y sí, protecciones que nos podemos poner es, por ejemplo, tabaco en el ombligo, ¿no? Un listón negro alrededor, perdón, rojo alrededor del ombligo, ¿no? Em, ¿Qué más? ¿Qué más se puede poner? Dicen que después de las 2 de la mañana no es bueno salir esos días, ¿no? Hay gente que te recomienda traer ajo en las bolsas, sal molida y poner, porque sí es una realidad que en esas noches cosas locas pasan. Y en esos horarios más todavía, porque Es ya bajo condiciones normales a lo largo del año, esos horarios son particularmente de 2 a 4 es cuando uno debe de mm, estar en casita, en el velo, estamos en el velo, y en más el cuando velo. estamos dentro de esos portales. Entonces, súper interesante, gracias. Bueno, yo creo que Sí. ya tenemos casi que 1 hora y cuarto y habíamos tratado de tenerlo en 1 hora. Sorry. No, pero súper interesante, gracias, Siri, me encanta, me encanta. Y ya quiero grabar el de Año Nuevo para decirle a todos aquí que pronto vamos a grabar otro sobre Año Nuevo y cómo también maximizar ese portal y todas esas energías que hay disponibles para nosotros. Y también el taller que vas a hacer sobre los rituales, si quieres explicarlo un poquito para cuando lo tengamos disponible también que quien lo quiera ver lo pueda ver. Justo, vamos a estar teniendo en Circle Cycle esta colaboración con Camino Corazón de un taller que hable de ritualística tal cual. Esto que estamos viendo de los cumpleaños, del Día de Muertos, del Año Nuevo, son rituales. Es la Mm, ritualística es la santificación de la vida cotidiana, ¿no? Cuando tenemos claro que lo podemos hacer en todo momento, que no tenemos que esperarnos para el Día de Muertos para platicar con nuestros abuelos, o que no tenemos que esperarnos para nuestro cumpleaños para organizar la vida y pedir algo, podemos comprender que hay momentos en el año, ciertas lunas, ciertas energías en la primavera que nos favorecen, ¿no? Y que sí es importante conocer los elementos que se mm, requieren para hacer rituales, los sí. permisos que se requieren para hacer rituales, porque sin afán de hablar mal de nadie, pero también una realidad es que con pues el capitalismo ya uno va a una ceremonia, ya se cree chamán, ¿no? O toma una vez ayahuasca y ya se creen taitas, y no, todos los rituales, todas las visiones sí tienen sus pasos. Hay algunos permisos que se tienen que tener para ciertas cosas, hay algunas iniciaciones para otras, y hay otros que son más nobles que podemos hacer todos todo el tiempo. Y justamente esto es lo que vamos a estar mencionando en nuestra clase de ritualística que vamos a estar, es una masterclass, de hecho, que vamos a Ujú, estar teniendo, exacto. ¿no? Y justo vamos a hablar aquí en el de cumpleaños hemos hablado de ciertos elementos que se requieren en los rituales, pero ya un espacio ritualístico más eh, claro desde la visión de la magia blanca o la visión de la metafísica, sí debe tener ciertos elementos y también
lo vamos a mencionar, hay un momento en el que los elementos se trascienden y tú eres el altar, Mm, ¿no? Pero bueno, ese es uno de ya los pasos. llegaremos a eso. Exacto, Ahí vamos caminando. exacto. Ay, bueno, Ay, Tsiri, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias otra vez por gracias. compartir tu sabiduría y tus enseñanzas con nosotros, siempre tan interesante. Y bueno, nos vemos pronto para el de Año Nuevo. Ya estoy emocionada. Sí, qué emoción. Sí. Gracias a ti, Dani. Espero que les guste a todos y que puedan utilizar estas pequeñas como tips para aprovechar este portal que se abre en este velo tan delgadito entre lo de aquí, lo de allá, la vida, los que se fueron y los que estamos, ¿no? Así es. Bueno, hasta luego a todos. Gracias. Y bueno, nos vemos pronto. Chao. Gracias. Chao.